Muy bien. Comenzamos con la unidad de corriente eléctrica. Bueno, vamos a volver hacia atrás, hacia lo que habíamos visto de inducción electrostática, ¿no? En inducción electrostática, nosotros teníamos una región con campo eléctrico. Acá hemos dibujado esta región, todas con líneas horizontales paralelas, separadas a la misma distancia entre sí. Esta es una representación en el plano de lo que sería una representación espacial, ¿eh? O sea, en toda esta región el campo eléctrico es uniforme. ¿Cuándo decimos que es uniforme? Decimos que es uniforme cuando en cada punto del espacio el valor campo eléctrico tiene, la función campo eléctrico tiene el mismo valor, ¿eh? O sea que es constante en todos los puntos de esta región del espacio. En este caso, que el campo está orientado hacia la izquierda, en sentido contrario al sentido positivo del eje de las X, el campo E estaría representado por menos E sub X, 0, 0. Próximo al campo tenemos un trozo de material conductor, que es el que tenemos ubicado acá más arriba. Este material conductor tiene una forma particular que consiste en un cilindro cuya longitud es mucho mayor que su radio o que su diámetro. Entonces, este es un cilindro conductor en donde la longitud es mucho mayor que su diámetro. Esto es lo que se conoce como un alambre, ¿eh? En este caso es un alambre metálico, para nuestro caso es un alambre conductor, con las características que tiene un alambre conductor, que es el de la posibilidad de la propiedad que en electrostática no existe campo eléctrico dentro de un material conductor. Entonces, si nosotros dejamos caer este alambre conductor en la región donde hay campo eléctrico, ¿qué va a ocurrir? En el primer instante inicial, aparece campo en el interior del conductor. Inmediatamente, estas líneas de campo, cada una de ellas va atrapando alguna carga eléctrica negativa que se encuentra en el interior, ¿eh? De esta manera, la carga negativa, el electrón se desplaza hacia la región por donde ingresan las líneas de campo, ubicándose en toda esta zona cargas negativas, tal cual habíamos visto el proceso de carga por inducción, y estas cargas negativas que se ubican acá dejan liberado la misma cantidad de cargas positivas que se ubican en la cara opuesta. Entonces, en toda esta cara opuesta se ubican cargas positivas. Entonces, las líneas de campos terminan acá en cargas negativas y comienzan acá en cargas positivas. De este modo, la configuración en el espacio del campo eléctrico no se rompe, pero se anula así las líneas de campo eléctrico en el interior, ¿eh?
Muy bien. Esto es lo que habíamos visto de electrostática. Bueno, ahora nosotros, observando más en detalle en el instante inicial, nosotros podemos decir que mientras hubo campo eléctrico en el interior del conductor, hubo desplazamiento de cargas. Este desplazamiento de cargas es una corriente de flujo de cargas, es un desplazamiento que lo voy a denominar corriente eléctrica. Y si yo lo mido a través de una sección cualquiera, esta corriente eléctrica va a ser la cantidad de cargas que atraviesa una sección dividido por el tiempo en que estamos efectuando la medición de esta cantidad de cargas. O sea, esta corriente eléctrica está expresada como Coulomb sobre segundo. Este flujo de cargas está expresado en coulombs sobre segundo. Vamos a ver cómo podemos hacer para mantener un campo eléctrico en el interior de este conductor. De esta manera no lo podemos mantener porque el campo se anula. Pero si nosotros aplicáramos a los extremos de este conductor una diferencia de potencial, por ejemplo, una diferencia de potencial B sub AB, esta diferencia de potencial aparece entre dos caras que se encuentran ubicadas a una distancia L, que es la longitud de este alambre, y de esta manera aparecería en el interior un campo eléctrico cuyo módulo sería B sub AB sobre L. Acá tenemos esta situación. En esta situación tenemos el mismo alambre conductor. Por supuesto, el L es mucho más corto para poder hacerlo en un dibujo en forma conveniente. A los extremos hemos aplicado un generador o fuente o batería, que es un elemento que tiene la particularidad de mantener constante la diferencia de potencial a los extremos. Simbólicamente se dibuja con un trazo fino, largo, que representa el electrodo positivo del generador, y un trazo grueso y corto que representa el electrodo negativo. Suele ir acompañado o no de un signo más del lado positivo, y al costado figura la diferencia de potencial que suministra en forma constante este elemento a sus extremos. De esta manera, nosotros estamos aplicando esta diferencia de potencial B sub AB a los extremos de este conductor. Entonces, el campo eléctrico que aparece, la intensidad de campo sería B sub AB sobre L. B sub AB sobre L, que expresado en forma de vector sería menos, porque está orientado en el sentido negativo del eje X, menos B sub AB sobre L, 0, 0. Este valor de campo es un valor único y constante en todo el interior del conductor. O sea que en toda la región, en el volumen dentro del conductor, tenemos un campo eléctrico uniforme. Yo, para no ensuciar mucho el dibujo, lo he dibujado simbólicamente solo, con una sola flecha indicando el vector campo. Nosotros entendemos con esta representación que este vector campo aparece
en cualquier punto dentro del conductor. Entonces, ¿qué dijimos que ocurre cuando aparece campo eléctrico en el conductor? Las cargas eléctricas negativas, que son las cargas libres que hay dentro del material, que eso nosotros ya lo sabemos de la física clásica. A partir de comienzos del siglo XX, tenemos nosotros construido este concepto en donde el movimiento de cargas que se produce en un material se produce por los electrones que están ubicados en el último nivel, en la última capa externa del átomo, son los que se llaman en los conductores electrones de conducción y son los que posibilitan la conducción eléctrica. Entonces, estos electrones son todos atraídos hacia la derecha. Nosotros acá tenemos dibujado una cierta cantidad, el número real es mucho mayor, de electrones que se mueven en sentido contrario al campo. Sobre cada electrón actúa una fuerza electrostática que la hemos escrito acá como F minúscula, porque como la carga del electrón es muy, muy pequeña, esta fuerza es pequeña. Entonces, sabemos por electrostática que el valor de esta fuerza es el producto del valor de la carga de un electrón por el campo eléctrico. De esta manera, entonces, este movimiento de cargas es acelerado fuertemente hacia la derecha, en sentido opuesto del campo. Y tratemos de analizar qué conclusiones, qué consecuencias físicas trae esta situación. A ver, hay algunos micrófonos encendidos, ¿lo pueden silenciar? Bueno, ¿qué consecuencias trae esta situación? Bueno, desde la mecánica, nosotros sabemos que la fuerza la podemos representar por el producto de la masa de la partícula por la aceleración que sufre la partícula. Entonces, estos dos primeros miembros son iguales y de esta manera podemos igualar los segundos miembros y nos interesa acá conocer qué pasa con la aceleración. Nos queda que la aceleración es igual a la relación carga-masa de un electrón multiplicado por el campo eléctrico. Muy bien, la relación carga-masa del electrón multiplicado por el campo eléctrico. Esta relación carga-masa del electrón, si nosotros la calculamos numéricamente, tenemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si dividimos, o sea, aproximadamente 10 a la menos 30, si dividimos estos dos valores, me va a quedar 10 a la menos 30, o sea, 10 a la menos 19, menos 10 a la menos 30, perdón, me va a quedar en el numerador 10 a la menos 19 por 10 a la 30. O sea, menos 19 más 30 me va a dar 10 a la 11 positivo. 10 a la 11 positivo son 100.000 millones. O sea, que la aceleración que van a sufrir estos electrones va a ser increíblemente grande debido a la acción del campo.
Entonces, ¿qué puedo inferir que puede pasar acá en este movimiento de cargas? Veamos, en esta zona, cuando actúa el campo E, los electrones son fuertemente acelerados hacia la derecha. En la región que se encuentra al lado, los electrones también son acelerados hacia la derecha y se le suman los electrones que vienen de atrás de la primer pedazo, digamos, que vienen ya a muy alta velocidad, porque se aceleran muy rápidamente. Y en esta otra región ocurre lo mismo, salen los electrones de esta región y llegan los electrones de la izquierda muy acelerados, con mucha velocidad, y los electrones que están más a la izquierda con una velocidad mucho mayor. Y así sucesivamente hasta que acá al final tendríamos una enorme avalancha de electrones. Si nosotros definimos a la corriente eléctrica como la carga que atraviesa una sección del conductor por unidad de tiempo, nosotros acá tenemos dibujada la sección de un conductor. Nosotros podemos medir esta corriente, y el valor de la corriente eléctrica va a ser la cantidad Q que atraviesa el material dividido delta T, que es el tiempo durante el cual efectuamos la medición. Entonces lo estamos midiendo en Coulomb sobre segundo. Esta unidad tiene nombre propio en el Sistema Internacional de Unidades y en nuestro sistema, y se denomina ampere, representando simbólicamente, siendo representado simbólicamente con la letra A mayúscula. Entonces, Coulomb sobre segundo lo medimos en ampere. Ojo, no confundir con la terminología amperio, que es como lo nombran los españoles a esta unidad. Nosotros adoptamos el mismo nombre del Sistema Internacional de Unidades. Ahora bien, cuando definimos esta unidad, construimos instrumentos para medir este valor de corriente, y cuando nosotros vamos a esta situación que tenemos aquí planteada, si a este instrumento capaz de medir corrientes eléctricas lo colocamos en esta zona, me va a medir un valor determinado de corriente eléctrica. Si lo colocamos en esta zona, me va a medir el mismo valor que medíamos acá. Si lo colocamos acá o acá o acá al final, siempre vamos a medir el mismo valor de corriente. O sea que estas cargas eléctricas van a desplazarse hacia el borne positivo, van a continuar su camino a través de la batería y van a ingresar de nuevo por el borne negativo. Y todo este movimiento, toda esta circuitación de cargas va a ser a corriente constante. Esta corriente constante por la cual se establece va a tener un valor I, y lo vamos a representar convencionalmente como que la corriente circula de positivo a negativo. O sea, esta convención de que la corriente se mueve desde positivo a negativo, lo representamos acá con una flechita en este sentido, es una convención que aparece en el estudio de la física cuando todavía no se sabía qué tipo de movimiento de cargas había en el interior de un conductor, si eran negativas, positivas o simultáneamente circulaban las dos cargas. Entonces se adoptó tomar una convención de que la corriente circula
es producida por cargas, pequeñísimas cargas positivas que se mueven del positivo al negativo. Esa convención, hecha originalmente, la seguimos respetando al día de hoy debido a que nos es muy cómoda, porque al trabajar con cargas infinitesimales positivas no nos introduce los problemas que nos introducen los signos menos, porque se invierten todos los fenómenos, todas las fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, convencionalmente seguimos tomando como que la corriente circula del positivo al negativo, pero realmente sabemos que en un conductor la corriente es flujo de electrones hacia los potenciales más positivos del conductor. Pero bueno, volvamos este error que tuvimos en el análisis inicial, en donde nosotros suponíamos que la corriente aumentaba grandemente a lo largo del conductor, y en realidad vemos que no ocurre eso, ¿no? Cuando vamos al laboratorio, vemos que no se nos cumple este fenómeno que nosotros habíamos interpretado con las herramientas que tenemos hasta ahora en la física. Bueno, esta contradicción que aparece como resultado experimental en el laboratorio es algo que ocurre muy comúnmente en la investigación científica. Muchas veces en la investigación científica, un fenómeno que analizamos en la realidad no se comporta como preveíamos que se iba a comportar originalmente. Entonces, la comunidad científica que estudia ese fenómeno comienza a elaborar explicaciones acerca de por qué no funciona de esa manera. Y con esas explicaciones construye teorías que buscan explicar y justificar este funcionamiento real en colisión con lo que se preveía anteriormente. Entonces, de esta forma se construye una teoría. En este caso, la teoría que construimos acá se conoce con el nombre de teoría cinética de la conducción eléctrica o de la conducción en metales, y es lo que vamos a explicar acá en esta situación. Nosotros acá vamos a decir que los electrones que se mueven en el interior del conductor no se están moviendo en una región libre, sino que se están moviendo en una región en donde hay una enorme cantidad de átomos en su interior. En general, los metales, los átomos están ordenados en estructuras cristalinas en el interior del conductor. Ahora bien, macroscópicamente, nosotros al metal lo observamos como un material amorfo, y esto es porque estas construcciones cristalinas son desarrollos cristalinos muy pequeños. Cada desarrollo cristalino ocupa un tamaño microscópico que se denomina grano. Entonces, este material amorfo está constituido por una enorme cantidad de pequeños granos de cristal. En esta construcción de los átomos, en esta forma de estructura de cristal, ¿no? Es una forma de construcción particular que se denomina enlace metálico, y cada átomo
que ocupa un lugar determinado en una región del material, libera sus electrones de conducción, que en general en los metales, los diferentes metales tienen uno o dos electrones de conducción. En el caso del cobre, por ejemplo, cada átomo de cobre aporta un electrón de conducción. Esos electrones que quedan liberados de su átomo se mueven libremente en el interior del material, y aparecen como una nube de electrones que se mueve en el reticulado de un cristal, así como un trozo de nube se puede mover en el esqueleto de un edificio o en el reticulado de un puente reticulado. Estos electrones poseen una energía propia en relación a la masa de material. La forma de conservación de energía de las partículas subatómicas y atómicas también es por medio de movimiento. O sea, la forma que tiene de mantener la energía cada electrón es tener una cierta energía cinética. Esa energía cinética lleva a que los electrones se muevan a velocidades muy elevadas en el interior de la materia, ¿no? Velocidades que están en el orden de los 1000 kilómetros por segundo, o sea, 10 a la 6 metros por segundo, una cantidad enormemente grande, sobre todo si tienen en cuenta que la distancia entre dos átomos de esta red está en el orden del nanómetro, menos que el nanómetro, 10 a la menos 9 metros. Entonces, estos electrones que se mueven a muy corta distancia van a chocar, se mueven al azar, pero a una corta distancia van a chocar contra algún átomo de esta red cristalina. Nosotros no podemos predecir cómo son estos choques, cada uno de ellos, pero sí podemos decir que en conjunto estos choques son elásticos, son perfectamente elásticos. ¿Por qué? Porque la energía cinética que tiene el conjunto de los electrones se mantiene en el tiempo y la que tiene la estructura cristalina también se mantiene en el tiempo. Si aumentara la energía de la estructura cristalina, notaríamos un calentamiento del metal. Y un metal normal que está depositado en cualquier lado, ustedes lo tocan y tiene la misma temperatura ambiente, ¿no? Entonces, estos choques son perfectamente elásticos y se producen en gran cantidad por unidad de tiempo. Nosotros vamos a representar, esto va a ser una representación imaginaria porque no tenemos mucha idea de cómo es el movimiento en el interior, pero vamos a suponer que tomamos un electrón, lo largamos a este movimiento y seguimos su recorrido. Entonces, si tomamos un electrón y dejamos que siga su recorrido, vamos a tener, este ejemplo, al cabo de un cierto tiempo muy pequeño, muy pequeño, llamémosle tau, podría decir rápidamente que estaría en el orden de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 segundos. El electrón, en el momento que comenzamos a ver, se encuentra en este punto, que sale de chocar con un átomo y se mueve en forma rectilínea hasta que choca acá con otro átomo, en un choque que lo suponemos siempre perfectamente elástico, cambia su dirección, mantiene la velocidad,
se mueve en esta otra dirección hasta que choca con otro átomo de la red, cambia, vuelve a chocar, modifica su recorrido, vuelve a chocar, y esto lo va haciendo sucesivamente, y al cabo de una cierta cantidad de choques, llegamos a esta posición final. Entonces, este electrón particular, que lo hemos marcado para observarlo, sigue, por ejemplo, una trayectoria de este tipo, ¿no? Acá, en este dibujo, se cuidó de ver que la posición inicial y final estén a la misma altura. Si nosotros lo colocáramos a esto dentro del material, entonces podríamos ver que no ha habido desplazamiento de carga eléctrica porque estamos en ausencia. Recuerden que todo este análisis es en ausencia de campo eléctrico. Entonces, en ausencia de campo eléctrico, este electrón erráticamente se ha movido a través de esta trayectoria. Muy bien. Ahora nosotros vamos a aplicar este campo eléctrico que aplicamos acá, lo aplicamos a esta región donde tenemos este electrón de prueba. Entonces, acá hemos aplicado un campo representado por líneas rojas horizontales, un campo uniforme, del mismo modo que lo habíamos dibujado anteriormente. ¿Qué va a ocurrir? Cuando el electrón sale de cualquier choque, sufre esta fuerza, E por E, con lo cual el electrón es acelerado en la dirección del campo y en sentido opuesto al campo. O sea, el electrón se va a acelerar hacia la derecha. Para observar mejor este detalle, voy a tomar una trayectoria cualquiera, que acá está dibujada, es una trayectoria cualquiera, y en el momento que le aplicamos campo eléctrico, esta trayectoria modifica su recorrido siguiendo este recorrido curvo marcado con lila, con el color lila. O sea, ¿qué ha pasado en este recorrido? A medida que, después que sale del choque, el campo comienza a acelerar al electrón y el electrón comienza a tener una componente de velocidad horizontal en sentido opuesto al campo, que hace que al final de este movimiento, en lugar de ubicarse acá, se ha desplazado un poquito hacia la derecha. Muy bien, y este desplazamiento es debido a la acción del campo eléctrico. Nosotros vamos a hacer esta representación acá arriba, nada más que vamos a usar líneas rectas por razones de comodidad de dibujo en lugar de líneas curvas. Y tendríamos una trayectoria como esta. Desde que el electrón sale del primer choque hasta que llega al segundo choque, se ha desplazado apenas un poquito, ¿no? Conforme continúa, en el próximo choque se desplaza un poquito más, y así se va desplazando más, y se va desplazando más, y así, de a poco, en un movimiento dificultoso por el hecho de que es un movimiento lleno de obstáculos, va el electrón desplazándose en sentido opuesto al campo, y al cabo del tiempo transcurrido entre el punto inicial y final que estamos analizando, tiempo que lo habíamos denominado tau, al cabo de ese tiempo, el electrón que originalmente se debería encontrar acá, con la presencia del campo, se encuentra en este otro punto. Entonces, este electrón ha sufrido
un desplazamiento, lo vamos a denominar como D minúscula. En el tiempo tau, este electrón ha sufrido este desplazamiento. Y ahora veamos qué ocurre, qué relación habría entre este desplazamiento y el valor de la intensidad de campo eléctrico aplicado. Fíjense que si yo, en lugar de aplicar una intensidad de campo de valor E, aplicara una intensidad de campo de valor 2E, al duplicar la intensidad de campo, la aceleración se duplica. Como la aceleración se duplica, la velocidad, que es aceleración por tiempo, también se duplica. Y esto hace que al cabo de esta serie de choques, este desplazamiento D, cuando el campo valde el doble, el desplazamiento este D valdría el doble. Para el mismo tiempo tau, ha aumentado el desplazamiento. Lo mismo va a acontecer si disminuyo el campo, o sea que hay una suerte de proporcionalidad entre la intensidad de campo y este desplazamiento. Entonces, este desplazamiento que se produce en un tiempo tau, lo podríamos expresar como una velocidad, en donde esta velocidad no tiene que ver con la velocidad que adquiere el electrón acelerado por el campo, la velocidad instantánea en cada momento, sino que esta relación entre D y tau es una velocidad estadística que aparece luego de una cantidad de choques sucesivos del átomo con la red cristalina. Entonces, este es un tipo particular de velocidad que nosotros no se lo vamos a medir a los electrones porque es el resultado de un valor estadístico de una enorme cantidad de choques de una enorme cantidad de electrones. O sea, son valores estadísticos muy grandes. Entonces, a esta velocidad la podríamos definir su módulo como la relación entre la distancia de recorrida y el tiempo tau. El módulo de esta velocidad es d sobre tau. A esta velocidad se la conoce con el nombre de velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Para mí el nombre más apropiado es velocidad de arrastre, entonces la denomino velocidad de arrastre. Pero se coloca comúnmente el subíndice D de deriva porque como los subíndices se dibujan más chicos que las letras, entonces muchas veces la A pequeña se puede confundir con una O. En cambio la D con el palito nos muestra que es B sub D. Entonces de esta manera definimos el módulo de la velocidad de arrastre y su componente de velocidad estaría dado por D sobre tau por I. Como la velocidad tiene sentido opuesto al campo eléctrico, la representamos con el versor I. Entonces de esa manera obtenemos el vector velocidad de arrastre. Que vuelvo a decir, nosotros podemos calcular este vector, pero no lo podemos medir microscópicamente porque sale de un análisis estadístico. Bueno, con esos elementos y con esta definición de velocidad de arrastre, como esta velocidad de arrastre ha sido dada por el campo eléctrico, entonces vamos ahora a buscar relacionar a la velocidad de arrastre con el campo eléctrico.
Y en el ejemplo anterior que vimos, que cuando aumentamos la intensidad de campo se incrementa este desplazamiento, por ende se incrementa la velocidad. De esta manera, entonces, decimos que hay una suerte de proporcionalidad entre la intensidad de campo y la velocidad de arrastre. Acá están, digamos, relacionadas a través del signo de proporción, que es una letra alfa. Acá estamos diciendo que la velocidad, el módulo de la velocidad de arrastre es proporcional al módulo del vector campo eléctrico. Nosotros sabemos que para convertir esta proporción en una igualdad, tendríamos que reemplazar el signo de proporción por un signo igual y multiplicar a uno de los dos miembros por un coeficiente. En general, multiplicamos al segundo miembro. En este caso, cuando lo reemplazamos, obtenemos que el coeficiente por el cual lo multiplicamos lo expresamos con la letra griega mu y el subíndice e. ¿Y qué representa este coeficiente? Representa algo que se denomina movilidad electrónica o movilidad de los electrones. Dice que a mayor valor de mu sub e, mayor va a ser la velocidad de arrastre. Por lo tanto, es como que los electrones en este movimiento fuera un movimiento en donde quizás, por ejemplo, los átomos estén más distanciados entre sí y tienen tiempo de tomar mayor velocidad. Entonces, a mismo valor de campo eléctrico en diferentes materiales, este valor de D puede variar. Está dado por la movilidad de cada uno diferente entre estos materiales. Muy bien. Esta expresión escalar llevada a su forma vectorial, ven acá aparece el vector velocidad de arrastre, que está en sentido opuesto al campo. Este vector aparece como una propiedad de las cargas en movimiento, o sea que también el vector velocidad de arrastre lo puedo representar en cualquier punto del volumen de este material. Al tener sentidos opuestos con el campo, pero ser paralelos entre sí, yo puedo transformar esta expresión en una ecuación vectorial y puedo decir que el vector velocidad de arrastre es igual a menos mu sub e por el vector campo eléctrico. Y acá necesito hacer una aclaración importante, y es que en bibliografía como la del Circe Masquillán, ¿no? El movimiento de cargas que representa en el interior, el Circe-Maschi, lo representa como cargas positivas. Cambia la carga negativa del electrón por una carga positiva igual que se mueve en el mismo sentido del campo. Como consecuencia de eso, el vector velocidad de arrastre que define tiene el mismo sentido que campo eléctrico y no aparece este signo menos. Yo particularmente considero más conveniente expresarlo más próximo a la realidad física, expresarlo de esta manera. Por eso la velocidad de arrastre me queda, digamos, expresada con el signo menos en la proporcionalidad con el vector campo eléctrico. Bueno, este coeficiente de movilidad no es adimensional,
porque tiene que transformar la unidad de campo, que es Newton sobre Coulomb, en metro sobre segundo. Entonces, en un análisis sencillo, nosotros podemos ver que la dimensión de la movilidad sería metro cuadrado sobre volt segundo. Y de esta manera es la definición de la movilidad electrónica. Bueno, nos queda esta expresión como una igualdad fundamental para el análisis en esta teoría cinética, y podemos decir, para tener una idea, que para el cobre la movilidad electrónica está en el orden de 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre volt segundo. O sea, estas movilidades están tabuladas para los diferentes materiales. Muy bien. Entonces, con esta primera parte, con esta relación hallada, avanzamos y vamos a definir ahora otro concepto, que es el concepto densidad de corriente eléctrica. Fíjense ustedes, la corriente que sale del generador es una corriente de valor I. Pero cuando yo estoy haciendo un análisis microscópico dentro del material, yo no tengo posibilidades de ver o medir este valor de corriente eléctrica, porque esta es la corriente eléctrica que circula en toda la sección del conductor. Entonces, yo voy a definir un nuevo concepto que va a ser dividir esta corriente eléctrica I por la sección del conductor, y de esta manera, con la letra J minúscula, defino el concepto de velocidad de arrastre. Este concepto definido de velocidad de arrastre, acá lo hemos definido, fíjense la dimensión de este J es amper sobre metro cuadrado. Normalmente, cuando nosotros tenemos, este es un recurso muy utilizado en la física, cuando tenemos un escalar dividido una superficie, cuando esta superficie es una superficie plana, puedo asimilarla a un vector. De esta manera, yo puedo asimilar esta densidad de corriente a un vector. De esta manera, despejando de acá el valor de la corriente I, tenemos que I es igual a J por S, y a J por S lo podríamos representar como el producto escalar de dos vectores, vector J por el vector S, y de esa manera me quedaría la corriente expresada como un producto escalar. A este vector con que denominaríamos a J sería un vector de dirección perpendicular a la sección S del conductor, y de sentido tomamos el mismo sentido que el de la corriente eléctrica, orientado hacia la izquierda. Entonces, en un caso más general, supongamos que el material no sea un material homogéneo. Si no es homogéneo, la densidad de corriente va a ir variando punto a punto, y para calcular la intensidad en dicho caso, tendría que efectuar el producto punto en cada diferencial de S y sumar los resultados para hallar el valor final de la corriente eléctrica. Entonces, de esta manera, la relación entre corriente y densidad de corriente formalmente la podemos representar de esta manera.
Bueno, vamos a ver cómo relacionamos a esta densidad de corriente definida, cómo la relacionamos con las otras magnitudes analizadas anteriormente que tenemos guardadas acá en un costado. Vamos a suponer que vamos a trabajar con esta ecuación, con la definición de corriente, delta Q sobre delta T. Vamos a tomar este delta Q sobre delta T para este caso particular de este conductor de sección S y longitud L. Vamos a tomar como Q la cantidad total de cargas libres que tiene este trozo de material. Y como delta T, vamos a tomar el tiempo que los electrones que se mueven con esta velocidad de arrastre demoran en atravesar todo este material conductor. Como conocemos la longitud del material y tenemos la velocidad, podemos calcular el tiempo que demora en atravesarlo y lo hacemos igual a delta T. Entonces, tenemos que a este delta T, a este tiempo T que demora, lo llamamos T mayúscula, y de esta manera, al delta Q, Q mayúscula, la cantidad total de cargas libres que hay en este material conductor. Bueno, tenemos que determinar estos valores. Comencemos por la carga Q mayúscula. ¿Cuál va a ser en coulombs la carga Q mayúscula que hay en este material? Bueno, nosotros sabemos qué cantidad de átomos hay en un mol de material. Sabemos en función de la densidad del material qué volumen ocupa ese mol de material. Entonces, si llevamos con ese dato a averiguar la cantidad de átomos que hay en un metro cúbico de material, vamos a tener el número total de átomos que hay en un metro cúbico. Y conociendo la cantidad de electrones de conducción que aporta este material en particular, que normalmente es de 1 a 2 electrones por átomo, si es 1, tomamos el mismo número de átomos, y si es 2, tomamos el doble del número de átomos, y vamos a tener una cantidad que podemos conocer y tabular, ya está investigada, medida, tabulada, que la vamos a representar con la letra N minúscula, que es el número de electrones de conducción que hay en este material por metro cúbico de material. Entonces, como la carga total va a ser el número total de electrones de conducción en este trozo multiplicado por la carga del electrón, el número total que hay en este trozo es este N minúscula que habíamos definido recién, número de electrones de conducción por metro cúbico, multiplicado por el volumen de este material en metros cúbicos. Entonces, este producto me va a dar el número total de electrones de conducción que hay en este particular trozo de material conductor. Entonces yo reemplazo acá y me queda la carga total como N por S por L por E. Y de esa manera calculo esta carga total. Por otro lado, y considerando el tiempo T que se mueven los electrones con la velocidad de arrastre V sub D, podemos decir que
el módulo de la velocidad de arrastre va a ser igual a la longitud L del conductor dividido el tiempo que transcurre entre que sale un electrón desde este extremo y llega al extremo opuesto. De esta relación despejamos el valor de este tiempo para calcularlo y este tiempo me queda L sobre V sub D. Muy bien, tengo por acá Q, por acá T, puedo reemplazar en esta igualdad, y de esta manera obtengo esta expresión. Q lo tenemos en el numerador, T lo tenemos en el denominador, y ahora fíjense que podemos simplificar las L, ¿no? Y paralelamente he hecho también igual a esto, que es la corriente eléctrica, como el material es homogéneo, la densidad de corriente es constante, he multiplicado la densidad de corriente por la sección del conductor S, y ese es el valor de la densidad de corriente. Entonces, igualo estas dos expresiones. Cuando las igualo, tengo S de cada lado de cada miembro, en el numerador de cada miembro, los puedo también simplificar, y me va a quedar que el módulo de la densidad de corriente va a ser igual a un producto que es N por E multiplicado por el módulo de la velocidad de arrastre. Entonces, con esto vamos a calcular el valor de la velocidad de arrastre, y el valor de la velocidad de arrastre me queda igual al módulo de J sobre N por E. Este vector J, que estaba acá representado, que tiene el mismo sentido del campo eléctrico y sentido opuesto a la velocidad de arrastre, me dice que como son paralelos el vector J con el vector V sub D, puedo transformar rápidamente esta ecuación escalar en una igualdad vectorial en donde el vector velocidad de arrastre es igual a menos J sobre N por E, siendo N una constante del material y E una constante física. O sea, que para cada valor de J va a haber un valor específico de velocidad de arrastre. Entonces, esto también es una relación general que me interesa remarcar. Muy bien. Debo decir también para esto que en el caso del Circe-Masky-Young, como toma a la velocidad v sub d en sentido opuesto, tampoco les aparece este signo menos. A nosotros el signo menos nos aparece en estas dos igualdades. Bueno, entonces, por un lado hemos hallado esta igualdad, que es la relación entre velocidad de arrastre y campo eléctrico, y esta otra igualdad, que es la relación entre la velocidad de arrastre y densidad de corriente. Esto me va a permitir a mí relacionar al campo eléctrico con el vector densidad de corriente. Entonces, vamos a dejar vigentes estas dos expresiones, que las tenemos acá, y de esta manera voy a proceder a calcular algunas cosas interesantes que surgen de esta relación. Lo que primero vamos a calcular es la resistividad eléctrica. Entonces, igualando los dos segundos miembros, me aparece la resistividad eléctrica como, perdón, me aparece los segundos miembros igualados como que menos mu sub 0 por el vector campo es igual a menos el vector J sobre N por E. Despejando de acá
el vector campo eléctrico y simplificando los signos menos, me va a quedar que el vector campo eléctrico es igual a 1 sobre n por e por mu sub e por el vector j. ¿Qué estamos viendo en esta expresión? En esta expresión estamos viendo de que hay una relación de proporcionalidad entre el vector densidad de corriente y el vector campo eléctrico. Y esta relación de proporcionalidad está dada por 3 divisores. Uno, la carga del electrón es una constante física. Los otros dos, n y mu sub e, son constantes para cada tipo de material conductor. Entonces, esta relación va a tener un solo valor para cada tipo de material conductor. Entonces podemos reemplazar este conjunto por una sola unidad, que la designo con la letra griega ρ, y la defino como resistividad eléctrica. Resistividad eléctrica, que es una propiedad del material conductor. Y esta resistividad depende de valores específicos para cada conductor. Si nosotros queremos ver dimensionalmente qué dimensión tiene esta resistividad, reemplazamos las dimensiones E, 1 sobre metro cúbico, la carga del electrón en Coulomb, la movilidad metro cuadrado sobre volt segundo. Entonces, acá puedo ir simplificando. En el denominador me queda Coulomb sobre segundo, que es ampere. Este volt lo subo al numerador. Y me queda finalmente la dimensión de ρ, que es volt sobre ampere por metro. O mejor dicho, volt metro sobre ampere. Pero acá decimos volt sobre ampere por metro porque ya lo vamos a ver por qué. Entonces, cuando reemplazamos en esta expresión, tenemos acá esta relación que hemos marcado, hemos recuadrado, que me relaciona a la densidad de corriente con el campo eléctrico a través de una constante para cada material, que es la resistividad eléctrica. Y esta expresión se conoce con el nombre de forma puntual de la ley de Ohm, o forma vectorial de la ley de Ohm, o forma microscópica de la ley de Ohm. Y esta es una función que se cumple en cada punto en el interior del material conductor. Vemos acá, entonces, que se puede calcular la resistividad dividiendo el módulo de E con el módulo de J, ya que no la podemos despejar de acá porque no podemos dividir por un vector. Muy bien. Para tener una idea de qué valores adquiere con los diferentes materiales esta resistividad eléctrica, vamos a la próxima diapositiva. Acá tenemos diferentes tipos de materiales. Algo interesante es que aparecen acá no solamente los conductores, sino que aparecen los aislantes. O sea que si los aislantes tienen una resistividad medible, es porque algo de corriente eléctrica dejan pasar. O sea, no tenemos aislantes perfectos en la naturaleza. Muy bien, si acá nos fijamos,
vemos que materiales como la plata y el cobre son los materiales que tienen valores más bajos de resistividad. ¿Eh? Fíjense que acá el exponente de los conductores y de los metales y de las aleaciones de metales, los exponentes están multiplicados por 10 a la menos 8. ¿Mm? Entonces, vemos que el valor más pequeño lo tiene la plata, o sea, la plata es el mejor conductor eléctrico que conocemos. Por otro lado, el cobre le sigue muy de cerca en su valor. Ven que hay más o menos un 15% de diferencia, 18% aproximadamente. El oro no lo tenemos en cuenta porque es un material muy caro, pero el aluminio, respecto del cobre, tiene un 50-60% más de resistividad. O sea, es mayor, pero no es tan grande. Ya después en otros materiales comienza a aumentar bastante. Ven, el tungsteno tiene más del doble del aluminio, el acero 4 veces el tungsteno. O sea, estos otros materiales, la resistividad aumenta en valores bastante grandes, ¿no? Acá aparecen algunas aleaciones particulares. Estas aleaciones son construidas a propósito para construir resistencias eléctricas cada una tiene cualidades diferentes. Por ejemplo, el nicrom, este nicrom acá se lo conoce con el nombre de nicrom, es una de los conductores de las aleaciones para resistencias más baratos que se consiguen en el mercado. En realidad son dos, está el nicrom y la resistana, ¿no? Todas las estufas eléctricas están constituidas por alambre de nicrom o de resistana, ¿no? Después viene el constantan, ¿no? Que tiene algunas otras particularidades, pero es un material constituido por una aleación de cobre-níquel que tiene un costo mayor que el nicrom. Y posteriormente viene la manganina. La manganina es un material bastante más costoso que los otros. Ya vamos a ver por qué podemos usar uno u otro. Pero fíjense en los aislantes. Los aislantes tenemos que el exponente va 10 a la 14, este casi 10 a la 14, este 10 a la 15, 10 a la 16. O sea, el exponente general de los aislantes es 10 a la 14. Comparado con este 10 a la menos 8, tenemos 22 órdenes de magnitud de diferencia. O sea que claramente podemos ver que un material es conductor y otros materiales son aislantes. En una situación intermedia entre ambas escalas, tenemos otros materiales denominados semiconductores. Los semiconductores ocupan la columna 4 de la tabla de Mendeleev, que es carbono, germanio, silicio, y después abajo del silicio creo que viene el selenio, ¿no? Se los denomina semiconductores porque permiten la circulación de corriente, pero su resistividad es mucho mayor que la de los conductores. Acá el fenómeno físico de movimiento de cargas es un poco más complejo de explicar, es un poco diferente. Muy bien.
Seguimos ahora con el tema resistividad, pero ahora vamos a analizar una particularidad de esta constante de los materiales que denominamos resistividad. Si ustedes se fijan acá, habla de que la resistividad de estos materiales está medida a 20 grados centígrados. Esto quiere decir, implícitamente, de que la resistividad puede variar con la temperatura. Veamos de nuevo la definición de resistividad. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura de un material? El material se dilata, o sea, hay una pequeñísima variación, incremento de volumen. Si hay un incremento de volumen, este número n debe disminuir un poquito. Si disminuye este número n, la resistividad va a aumentar debido a la disminución de este número, por un lado. Por otro lado, cuando la temperatura del material aumenta, aumenta su energía interna. Esto es, aumenta su estado de agitación térmica de la estructura del material. En palabras más fáciles podemos decir que cada uno de los átomos que se encuentra fijo en la red cristalina vibran, se agitan más rápidamente y quizás con mayor amplitud. Este mayor movimiento este movimiento atómico más intenso, esta vibración atómica más intensa, hace que la probabilidad de que los electrones choquen contra un átomo se incrementa. Y de hecho, los electrones chocan más frecuentemente con un aumento de temperatura, por lo tanto, la movilidad eléctrica va a disminuir. Y si la movilidad eléctrica disminuye, la resistividad también va a aumentar con la temperatura. Entonces tenemos estos comportamientos que la movilidad es una variación no lineal con la temperatura, pero además, al estar todas estas constantes en el denominador, le da una variación levemente hiperbólica a la resistividad, ¿se dan cuenta, no? Entonces, la representación de la resistividad con la temperatura no es una representación que la podamos hacer de forma sencilla. Si nosotros tomamos un material y le medimos la resistividad a diferentes temperaturas, vamos a tener, por ejemplo, una curva tal como esta de relación entre la resistividad y la temperatura. En este gráfico está puesto en abscisas la temperatura y en ordenadas la resistividad. El cruce de ordenadas con abscisas, que normalmente es 0, yo acá he colocado T sub 0 porque puede ocurrir que tengamos, por ejemplo, efectuemos cálculos en grados Celsius y tengamos valores en grados Fahrenheit, por ejemplo, entonces en ese caso el cruce no sería precisamente por 0. Entonces, para dar expresiones más generales, decimos que el cruce es en T0. Para calcular exactamente la resistividad, tendríamos que buscar una función matemática con la cual representemos esta curva. Pero una función matemática de este tipo sería, por ejemplo, una suma de términos en potencias de t. T, t cuadrado, t cubo, etc.
Y es algo complejo de calcular, sobre todo teniendo en cuenta que el uso cotidiano, el manejo cotidiano de estas unidades lo hacen los electrotécnicos, los técnicos electricistas, en, en donde tienen quizás un manejo de la matemática un poco más elemental. Entonces, digamos, habría que buscar no complicar mucho la vida. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos asumir que estamos dispuestos a cometer algún pequeño error de cálculo y reemplazar a esta curva por una recta, por ejemplo. Si nosotros tomamos una recta como esta, vamos a ver que los errores que cometemos en la zona media entre la resistividad real y la resistividad que me da la recta son errores muy grandes. Estos errores hacen que me impida reemplazar la curva por una recta. Lo que yo tendría que hacer es buscar un rango de temperaturas menor que me sirva, porque sea un rango que se use cotidianamente, y que el error cometido sea pequeño. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, esta línea lila que hemos dibujado acá, que llega hasta un valor de temperatura por acá y hasta un valor de temperatura por acá. Y el error cometido fíjense que el error cometido acá es un error mucho más pequeño que el anterior. Entonces nosotros estaríamos dispuestos a aceptar este error. Y rectificamos entonces a la curva en esta región, en este rango. Rectificamos la curva, rectificar quiere decir reemplazar la curva por un tramo recto. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Y tenemos que el rango de temperaturas en el cual efectuamos este reemplazo va desde un valor que hemos denominado T1 hasta un valor que denominamos T2. Entonces, la ecuación de la recta va a ser válida para el cálculo de la resistividad entre las temperaturas T1 y T2. ¿Cuál es la expresión general de una recta? Está expresado como una ecuación que me dice que I es igual a m por x más i sub 0, en donde m es la pendiente de la curva de la recta con respecto al eje de las abscisas, e i sub 0 es la ordenada al origen. Para este caso particular, I es igual a ρ, por consiguiente I sub 0 es igual a ρ sub 0, y x es igual a t menos t sub 0. Entonces tengo acá yo a ρ sub 0 como el valor de la ordenada al origen. Entonces reemplazo todos estos en la expresión de la ecuación de la recta y obtengo que ρ es igual a ρ sub 0 más m factor de t menos t0. Quiero decirles que esta explicación no la van a encontrar en ningún lado. Actualmente, con el afán de acortar los temas, se dan muchos temas rápidamente, entre ellos este, y creo que es importante conocer todo esto para saber con qué estamos trabajando. Tenemos entonces acá la ecuación de la recta para este caso particular. Bueno, en este segundo miembro vamos a sacar factor común ρ sub 0.
Si saco factor común ρ sub 0, divido ambos términos por ρ sub 0. Entonces el primer término me queda ρ sub 0 sobre ρ sub 0 igual a 1, y en el segundo me queda como factor m sobre ρ sub 0. Lo tengo acá. Entonces ρ va a ser igual a ρ sub 0 factor de 1 más m sobre ρ sub 0 por t menos t0. Muy bien. A esta relación m sobre ρ sub 0, que es la pendiente de la curva dividido la resistividad al origen, a una temperatura de referencia, la expreso con el coeficiente alfa. Entonces, alfa, en este caso alfa sub 0, es igual a m sobre ρ sub 0, ¿no? Este coeficiente alfa se conoce con el nombre de coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura. Y su valor es función de la temperatura tomada como referencia. Acá la temperatura tomada como referencia es el subíndice 0. Quiere decir que si tomáramos otra temperatura como referencia, la resistividad variaría, por consiguiente el valor de alfa también variaría. La dimensión de alfa ustedes la pueden calcular y va a dar 1 sobre grado centígrado, y en este caso me transforma el segundo término en un número adimensional. Entonces, de esta manera, cuando reemplazo, obtenemos que ρ es igual a ρ sub 0 factor de 1 más alfa 0 por t menos t0. Esta sería la expresión que me da la recta y que me permite calcular la temperatura, la resistividad en el rango T1, T2. Es la expresión general, y esta es una expresión muy utilizada para cálculos electrotécnicos. Muy bien, pero existen situaciones más complicadas. Fíjense que para poder calcular este valor de resistividad, yo necesito que los dos datos que tengo del material, ρ sub 0 y alfa sub 0, estén tabulados a la misma temperatura de referencia, que acá está indicada con el subíndice 0. Pero no siempre ocurre eso. Puede ocurrir que yo tenga el dato de la resistividad a una temperatura y el dato del coeficiente de variación a otra temperatura. ¿Cómo hago en una situación así? Suponemos un caso concreto en donde tengo la resistividad a una temperatura sub 0 y el coeficiente de variación a una temperatura sub 3. Tiene 3 para diferenciar de los rangos del análisis, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Primero, ¿no? Acá para utilizar ρ sub 3, alfa 3, tendría que conocer ρ sub 3. Si nosotros conociéramos ρ sub 3, podríamos hallar la relación con ρ sub 0. Y tenemos acá que la primera ecuación que he escrito acá me dice que ρ sub 0, que sería la supuesta incógnita, sería igual a ρ sub 3 factor de 1 más alfa 3 por T0 menos T3. Fíjense ustedes que acá tenemos los dos valores a la misma temperatura de referencia. Muy bien, con esto nosotros podemos despejar el valor de ρ sub 3 y lo podemos reemplazar en esta expresión general, que es la misma que esta, nada más que a otra temperatura de referencia.
La expresión general es ρ igual a ρ sub 3, factor de 1 más alfa 3 por t menos t sub 3. Muy bien, entonces despejamos de la expresión de arriba ρ sub 3 y reemplazamos aquí abajo. Me va a quedar que en estos casos la resistividad a cualquier temperatura va a ser igual a ρ sub 0 factor de 1 más alfa 3 por t menos t sub 3 dividido 1 más alfa 3 por t sub 0 menos t sub 3. Entonces, de esta manera, yo puedo generalizar el cálculo de la resistividad para cualquier par de valores, independientemente de la temperatura de referencia a la que se encuentre. Muy bien. Para tener una idea de los valores que toma esta resistividad eléctrica, tenemos acá algunos ejemplos. Fíjense que varía muy poco, está en el tercer dígito significativo, en el tercer decimal, un valor significativo. Por ejemplo, el cobre es 0,00393, o sea, casi 0,004, muy parecido al del aluminio. El hierro se incrementa más rápidamente, un 22-25% más rápido la resistividad. El plomo está más o menos por ese orden. Fíjense que el resto de los materiales también está por ese orden. Y las aleaciones, fíjense que el nicrom está aproximadamente en el rango considerado, pero la manganina tiene un coeficiente tan pequeño que no es medible. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta aleación la resistividad prácticamente no varía con la temperatura. Entonces, la manganina es una aleación interesante para construir resistencias patrón. Uno las calibra en fábrica y el valor de la resistencia es válido para un amplio rango de temperaturas. Bueno, con esto terminamos lo que corresponde a resistividad eléctrica. Vamos a